Ya te veo. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Juan, cómo vas? Muy bien, qué bueno. Es que yo he tenido problemas con Instagram, con el internet. Llevo 20 minutos ahí luchando para poder verme contigo. Qué gusto, David. Gracias a ti y a toda la comunidad de Metacer para conversar en este momento. Súper, súper, Juan. Muchas gracias por atender esta invitación. Y bueno, básicamente, primero que todo, para las personas que de pronto no hayan escuchado mucho de ti, quisiera que tú les contaras, bueno, quién es Juan David Aristizábal y por qué quiere cambiar el mundo. Ahí pues yo creo que esa es una pregunta bien compleja, fácil a veces, pero compleja también porque a mí me gusta pensar que yo soy, primero, montañero. Yo nací en Pereira, de familia la mitad de Manizales, la mitad de Armenia, de mamá artista, de papá ingeniero, administrador de empresas, con maestría en periodismo, apasionado por la educación, el emprendimiento, la tecnología. Y mi sueño es hackear el desempleo juvenil. Y alrededor de eso he hecho mi vida y mis proyectos. Ok, ok, súper, súper genial. Y bueno, Juan, tú escribiste un libro precisamente que se llama Todos podemos cambiar el mundo, en ¿Cómo se llama el donde libro? todos podemos cambiar el mundo. Todos podemos cambiar. Sí, sin duda. Así es. Así es, todos podemos cambiar el mundo, así se llama tu libro, que incluso es el libro que nosotros hemos decidido que sea el libro del mes para ahorita, para mayo. Entonces vamos a tener a toda la comunidad leyéndolo. ¿Qué podemos encontrar en ese libro? Hay gente que me dice que es imposible cambiar el mundo. Hay gente que me dice que es una cosa como de ilusos. Y yo creo que Ajá. eh, es porque no hemos entendido que cambiar el mundo empieza con enamorarse de un problema. Y parte del libro es uno como descubre un problema en el que uno quiere estar muy enamorada, muy enamorado de resolver y se dedica tiempo, energía para hacerlo. El libro también es un camino, es un manual para que la gente arranque su emprendimiento y su proyecto para cambiar el mundo, sea emprendimiento social, sea no social, pero en últimas es una búsqueda en la que cada uno puede resolver preguntas. El libro tiene, digamos, la historia de cómo nosotros hemos utilizado varias metodologías para cambiar nuestras pequeñas lugares donde hemos estado y preguntas que quieren incentivar a que más personas se animen y se hagan preguntas de cómo lo pueden hacer. El libro es un libro sobre cómo se puede cambiar el mundo, cómo uno puede arrancar un proyecto. Gracias Jorge, que aquí dice que excelente libro. Eh, el libro también tiene recomendación de películas, recomendación de TEDs, recomendación de libros. A mí me gusta pensar que más que un libro es un manual para todas las personas que quieren cambiar el mundo. Súper, súper, sí, porque leía yo y escuchaba también que tienes como pues te encanta el cine y te encanta la música, entonces te apalancas mucho en este tipo de cosas para utilizar herramientas, ejemplos, analogías, o sea, muchas cosas para poder Sí. implementar, para poder cambiar el mundo. Mira, yo creo que el mundo, y hoy de las cosas que a mí me parece que es más complejo de esta crisis es lo que está sucediendo con el arte. Nuestros artistas, nuestros actores, nuestras actrices, el mundo del entretenimiento está sufriendo mucho hoy. En el arte uno encuentra muchas preguntas que a veces uno no se suele hacer. En el cine también. Y yo he encontrado en las películas y en la música mundos que jamás me hubiera imaginado, lugares que no había conocido. Y sea una serie o sea una película, uno puede aprender muchas cosas de eso. Y el libro se acompaña en eso, en las películas que a mí me han marcado, en reflexiones también que pueden existir del liderazgo alrededor de personajes, de antagonistas, de héroes, de enemigos que hay en cualquier película. Yo creo que cada persona puede encontrar eso en los videojuegos o en una serie, eh, pero el libro busca ser entretenido, por eso nos apalancamos cuando lo estábamos diseñando con la editorial que incluyera ese componente de banda sonora, antes la gente puede meterse a
Se le contó un poco a Juanda. Juanda, se te cortó el video. ¿Ya te volvemos a conectar? Oh, 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 oh. Se fue. Se fue. Miremos a ver si lo podemos volver a conectar. Que le estaba fallando su red. Hola. Hola. Conectados de nuevo, Juan. Listo, ¿Me oye? conectados de nuevo. Sí, Disculpas, de verdad es que hoy mi internet ha fallado y por eso discúlpame por no estar ahí full time conectado. no, dale, no te Entonces, sí, preocupes. No me estabas contando. me gusta combinar arte, ciencia. Hay un personaje que se llama James Vázquez, que es el dueño de un estudio creativo que se llama Vázquez Media, que también nos acompañó a pensar mucho en las películas. Una actriz que se llama María Cristina Pimiento. Entonces yo creo que el equipo que acompañó la construcción de este libro fue personas que compartimos que el mundo se necesita ingeniería, se necesita arte, se necesita psicología, se necesita la música, se necesita el diseño para cambiar. Así es, así súper, súper genial. Bueno, y pasando un poco al tema de la educación, que yo sé que es un sector que conoces muy bien, y nosotros como Academia de Educación comprometidos con aumentar el bienestar financiero y espiritual del mundo a través de nuestros programas, a través de creándole esa confianza a las personas de que ellos de verdad tienen dones, talentos y habilidades que pueden poner al servicio de los demás, que pueden monetizar, y que creemos firmemente que es algo de lo que le ha faltado al sistema educativo. Tú has compartido en diferentes entrevistas que una de las cosas que le ha faltado a este sistema es cambiar un poco la concepción de las personas que se forman ahí, de tener una mentalidad de empleado a pasar a tener una mentalidad de ser creadores de empleo, o sea, ser más emprendedores, tener una mentalidad un poco más empresarial y tener una dinámica financiera en su mente un poco más enfocada. ¿Qué otros cambios le harías al sistema educativo tú? En estos días una profesora me decía: Juan David, la educación es para que la gente tenga buen pensamiento crítico y sepa tomar buenas decisiones en la vida. Y yo creo que la profesora tiene razón. Sin embargo, creo que no debería existir el dilema entre tener pensamiento crítico con tener capacidad de actuar. Las dos cosas son súper importantes. Uno tiene que tener espíritu emprendedor y pensamiento crítico. En cualquiera, a veces quiera uno ser empleado, si uno quiere ser emprendedora o emprendedor, yo creo que es fundamental unir las dos cosas. Y creo que por eso es tan importante uno entrenarse en esas habilidades del pensamiento crítico. La María Antonia que veo por acá. María Antonia, por ejemplo, que está sintonizada, María Antonia es muy buena en pensamiento crítico, pero por el otro lado es muy buena hacedora haciendo cosas. Entonces, la educación tiene que romper ese dilema entre pensadores versus hacedores. Creo que es muy importante tener las dos. Cuando uno logra combinar, tener alto pensamiento crítico, pues puede emprender o hacer cosas muchísimo mejor. Súper, súper, súper. Una de las cosas también que tú has mencionado es que es súper importante tener mentores y permitir que esos mentores también participen del sistema educativo. ¿A quién tienes como mentor hoy en día tú? ¿O quiénes han sido esos mentores principales que te han ayudado en todo este proceso que has construido? Mira, yo creo que tú acabas de decir, uno en la vida puede tener la oportunidad de tener bastantes mentores. Y la mejor forma de tener una mentora o un mentor es pidiendo ayuda, alzando la mano y diciéndole: hey, yo quiero resolver este problema en la vida, dime ideas. Una de las personas que a nosotros nos ha servido muchísimo, y digo nosotros como el grupo Prosperity Makers, a los Super, ha sido Vicky Colbert, experta en educación, Santiago Suárez, emprendedor tecnológico, Felipe Vergara, emprendedor en fintech y en temas de microcrédito. Cada uno muy distinto en la forma en cómo nos ha asesorado, nos ha dicho, nos ha recomendado, nos ha dado palos.
Y yo creo que los mentores tienen una gran oportunidad de a uno darle palo y decir, hey, lo estás haciendo mal, vete por este otro lado. Y yo creo que vale la pena tener mentoras y mentores en la vida. Y yo creo que lo mejor es que todas estas personas que hemos tenido, gente que yo le he escrito y le mando un correo electrónico diciéndole, oiga, mire, esto es lo que estamos haciendo, denme 1 minuto, denme 3 minutos, y porque la relación de mentoría es de doble vía. Uno tiene que dar y tiene que dar, es una relación donde las dos personas mejoren muchísimo. Pero ante todo es porque no tenga muy claro cuál es el problema que está resolviendo. Y yo creo que una obsesión de nosotros es enamorarnos del problema. Nosotros estamos enamorados del problema de hackear el desempleo juvenil. Queremos solucionarlo, entonces por eso buscamos soluciones para eso. Y yo creo que muchas veces la gente se enamora de ideas, de, yo quiero hacer galletas. ¿Y qué quieres solucionar? Quiero hacer galletas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la gente se alimenta mal. ¿Cuál es el problema? Que la gente no come rico galletas. ¿Cuál es el problema? Cuando uno se enamora del problema, le permite a uno tener una experiencia mucho más curiosa frente a los problemas y frente a la realidad que está al lado de uno. Sí, es enfocarse definitivamente en que cualquier proceso de emprendimiento que se vaya a hacer tiene que resolver una necesidad o solucionar un problema, satisfacer una necesidad o resolver un problema allá afuera. Mientras el emprendedor no tenga en cuenta eso y solo piense en su propio beneficio, pues no va a tener el resultado finalmente que se espera. Así es lo que yo pienso. Bueno, Juan, desde el liderazgo, tú que has tenido contacto con tantas personas a nivel nacional, a nivel internacional, con líderes empresariales, líderes políticos, hoy que tú mismo lideras el Centro de Liderazgo del CESA en Bogotá, tú dices, para ti liderar significa buscar el propósito en todo lo que hacemos. Para ti, ¿qué es propósito? Nosotros también promovemos mucho la construcción de propósito de vida, pero para ti, ¿qué es propósito y cómo lo llevas a cabo hoy en tu día a día? Digamos que yo creo que el liderazgo consiste en movilizar a la gente a resolver. Sobre todo esos que implican conversaciones difíciles. Por eso creo que la gente que quiere liderar está enamorada de tenemos que hablar. O sea, ese mensajito de WhatsApp que le dice, bueno, tenemos que hablar. Los líderes se tienen que estar enamoradas y enamorados de mandar ese mensaje. Porque uno no lidera en lo bonito. Uno lidera es para movilizar a la gente a cambiar comportamientos, a cambiar una situación difícil. Y el tenemos que hablar es muy poderoso, porque nos implica a nosotros a afrontar el conflicto y movilizar a las personas a enfrentarlo. Creo que el conflicto productivo, es decir, el conflicto que nos lleva de un lugar al otro, es el que hace que cambien las realidades. Y cuando uno mira la historia de emprendedoras, emprendedores, gestores, gente que ha cambiado, obsesionados con las conversaciones difíciles, con el, hey, tenemos que hablar y tenemos que movilizarnos de este lugar a este otro, y eso nos va a implicar renuncias a cosas, pero para vivir mejor nos toca esa conversación. Con uno mismo, si uno está en una relación y ya no le gusta, pues le toca decir, hey, tenemos que hablar, porque si no se va a quedar ahí toda la vida pasando maluco. Sí, completamente. Y yo creo que un verdadero líder no es ese alguien que simplemente habla bonito todo el tiempo o el que le cae bien a todo el mundo, no, sino el que está dispuesto a también tener esas conversaciones difíciles, como tú dices, en el momento que haya que hacerlas, así se incomode el que se tenga que incomodar, porque definitivamente es salir de la zona de confort para poder transformarnos y para poder crecer. Bueno, Juan, ¿cómo podrías definir tú una mejor versión de ti mismo? Si tú dices que tú estás trabajando por convertirte en una mejor versión de ti, ¿tú cómo ves a una mejor versión de Juan David Aristizábal en el futuro? Es la que estoy persiguiendo. O sea, es ese Juan David dentro de 10 años que es mucho más sereno, que es más calmado, que revisa muy bien el detalle, que hackeó el desempleo. Todavía no lo soy. Voy en ese camino, todavía no soy esa persona. Y yo espero que cuando tenga 40 años vea el de 50 y me inspire. Porque yo creo que uno no se puede satisfacer, digamos, sentirse satisfecho con la versión de uno de hoy. Uno se tiene que sentir contento y amarse mucho. Y agradecer. Pero no significa... Debe sentir como, ya logré las cosas. Yo creo que es mejor mirar hacia adelante y decir,
voy a cazar a esa mejor versión de mí mismo y por eso me tengo que esforzar y hacer cosas todos los días, tener la disciplina y sobre todo, yo tengo una teoría de que las cosas que a uno más le molestan, las que son como más difíciles, complejas o más fastidiosas, son las que hay que hacer. Como esa llamada, ese correo electrónico, levantarse de la cama cuando uno está aburrido, esas son unas cosas que hay que hacer. Completamente, completamente. Bueno, ¿cómo desafías tú cuando esas cosas difíciles, precisamente cuando sientes esa conversación en la cabeza, pues ya sea, pues nosotros lo manejamos como la voz de tu ego y la voz de tu esencia. Entonces, cuando escuchas la voz de tu ego diciéndote, no, quédate más tiempo en la cama o no hagas eso, o no, eso está muy difícil, o tú cómo luchas contra eso. Nosotros también en la parte espiritual, pues nosotros recomendamos muchísimo procesos de meditación. ¿Tú qué piensas de todo del desarrollo de la inteligencia espiritual y tú cómo haces para controlar tu propia mente y tus propios pensamientos para poder salir adelante? Yo creo que la inspiración viene de hacer cosas, de levantarse y hacerlo. Y eso es una fácil, pero realmente yo creo que los días son grises y ay, qué mamera levantarse y me quiero quedar viendo Netflix. Ahí precisamente es ahí donde digo, lo voy a hacer por 25 minutos. Hay un profesor italiano que se inventó el método Pomodoro y el método son 25 minutos de la actividad que a uno no le gusta, seguidito, no pare durante 25 minutos. Esa es una técnica que a mí me ha servido muchísimo para hacer que las cosas pasen, sobre todo las que no me gusta hacer. Ok, súper. Bueno, Juan, para terminar, como últimas recomendaciones a todas estas personas, todos estos emprendedores que nos están escuchando y teniendo en cuenta que estamos viviendo, si ya no estamos en un proceso de transformación también por todo lo que estamos viviendo hoy en día y sabemos que en los negocios, la educación, el comercio, todo se va a transformar, pero también somos conscientes de que ya estamos viviendo la era 4.0, ya estamos viviendo una era industrial completamente diferente. ¿Cómo crees que las personas pueden ser más competitivos en esta era y sobre todo con lo que estamos viviendo hoy en día? Mi cafetera que se quebró y se quebró en los 90 y me acuerdo que cuando yo le preguntaba a mi familia por qué se había quebrado en ese mundo del café me decían que el problema era el precio. No, Juan, es que el precio del café está muy malo. Y yo creo que nos faltó hacerle doble clic a eso. Creo que nos faltaron 3 cosas y que son las que hoy en día nos estamos enfrentando frente a la automatización. La primera es el espíritu emprendedor. A nosotros nos faltó crear nuevos productos, pensar nuevas alternativas de venta, pensar nuevos canales. Eso es espíritu emprendedor. Pero por el otro lado nos faltó educación. Nos faltó educarnos en marketing, nos faltó educarnos en ciencias, nos faltó educarnos en otro tipo de herramientas para mejorar el producto que nosotros estábamos haciendo. Es decir, educarnos, entrenarnos y entrenarnos. Y la tercera es el componente de la tecnología. Nosotros no usamos el software que se podía utilizar, no sistematizamos procesos. Entonces creo que las 3 son cosas que cada uno debería autoevaluarse. Y es, ¿qué tal está mi espíritu emprendedor? ¿Cuáles son las nuevas ideas que yo tengo? Por el otro lado, en educación, ¿qué tanto me estoy educando? ¿Qué tanto estoy formándome? ¿Qué tanto estoy aprendiendo? Y el otro es, ¿qué tanto estoy utilizando la tecnología? ¿La utilizo simplemente para ver posts de Instagram o la estoy usando para entrenarme en habilidades? ¿Utilizo las herramientas para tener conectada al equipo y las personas de trabajo? Esas 3 herramientas, diría yo que espíritu emprendedor, educación y tecnología son las que nos podrían a nosotros permitir no solamente aguantar la 4ª revolución industrial, sino liderarla. Yo creo que en Colombia y en América Latina tenemos los talentos para que con educación, espíritu emprendedor y tecnología lideremos el mundo con nuestros talentos. Genial, genial. Juan, definitivamente un mensaje contundente para los emprendedores, para que nos dinamicemos un poco más en aprender todo esto que nosotros necesitamos ahora, hoy en día, para ser definitivamente más competitivos. Aquí Jorge nos tiene una pregunta. Juan, ¿qué consideras que puede marcar una mayor diferencia en la... Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Porque te quedó incompleta la pregunta, pero bueno, o si tienes un mensaje final, Juan, de todos modos, muchas gracias por este espacio. A pensar en cosas distintas,
en dar. Juan Martín Cardona una vez me regaló un libro que se llama Los Dadores, creo, los Givers. Give and Take, creo que se llamaba Dar y Tomar. Y yo creo que la economía de hoy lo que nos está mostrando es demos. Seamos muy generosos con el conocimiento, con el contenido, con nuestra experiencia, que nos regresarán oportunidades, nos regresará dinero, nos regresarán proyectos. Gracias. No, genial, así es, Juan, muchas gracias a ti por este espacio y en cualquier otro momento esperamos que poder tenerte a ti, que nos compartas pues muchísima más información. Dale, un abrazo a ti, Chao, muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Listo, que estés súper bien. Gracias. Bueno, chicos, ya vieron esa tremenda sesión con Juan David. Espero hayan anotado. Si no, lo pueden volver a ver en nuestro perfil de Instagram. Va a quedar por las próximas 24 horas y también lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y lo vamos a subir como podcast a nuestro canal de Spotify para que lo puedan tener en todos nuestros canales digitales. Muchas gracias por seguirnos.